Historia aburrida para dormir. ¿Por qué era terrible ser soldado en la Edad Media? Despertaste una vez más en tu rincón de la aldea de Brackenfield, donde las sombras de la Edad Media pesaban como una manta húmeda sobre tus hombros. El frío te calaba hasta los huesos. Cada inspiración, un recordatorio de la paja húmeda que te servía de cama. Sonido de un gallo cantando a lo lejos. De entre los rincones sentías el impasible zumbido de las pulgas que al parecer habían decidido considerar tu piel como su hogar. Te levantaste, la luz grisácea del amanecer apenas iluminaba tu entorno. No muy lejos, un olor a humo y carne quemada se mezclaba con el aroma a paja y moho. Te retorcías, intentando escapar de la incomodidad de las cobijas que parecían hechas de granos de arena en lugar de lana. Siempre es bueno recordar que ser soldado no implica un lecho de plumas. Con un suspiro, comenzaste tu rutina diaria. Agarraste la escoba de paja, la misma que habías usado 1000 veces antes, y te pusiste a barrer el suelo de tierra. La tarea era tan gratificante como intentar hacer despegar un ladrillo. Sonido de la escoba rastrillando, mientras movías la escoba de un lado a otro. Te preguntabas si realmente eso contaba como ejercicio o solo como una forma de tortura corporativa. Quizás deberíamos pedir una medalla por sobrevivir a la monotonía. Luego, dejaste el suelo semilimpio y te dirigiste hacia el pote de barro que contenía el potaje de la semana. Con un palo enrollado y manos frías, comenzaste a remover la mezcla espesa, un acto tan estimulante que incluso un caracol habría competido en velocidad. Sonido del líquido burbujeando. El olor del potaje era una especie de desagrado que se mantenía en un tenue equilibrio entre el abuso de hierbas y algo irreconocible. Un banquete digno de los dioses, ¿verdad? Desde fuera de la choza resonaban los murmullos de otros soldados que hacían sus propias perezosas tareas. Silencio 2 segundos. Te imaginabas a ti mismo con armadura brillante luchando en una gloriosa batalla, pero aquí estabas, luchando contra el cansancio y el olor a ceniza. Esa mañana, las horas parecían moverse al ritmo de un caracol apático. Te detuviste un momento, dejando que la pereza te envolviera como una neblina. Ah, ser soldado, un verdadero sueño. A decir verdad, en ese instante, mientras tratabas de despertar cada músculo adormilado, te llegó un leve eco, un sonido de cuerno a lo lejos que parecía urgente y no podía ser ignorado. Con un ligero escalofrío que recorrió tu columna, te preguntaste qué destacaba más, si continuar removiendo el potaje o atender al llamado de lo desconocido. Y mientras el día se alargaba, tus párpados comenzaron a pesar. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Quizás no. Todo es tan aburrido. El eco del cuerno se coló entre tus pensamientos, como un ladrón silencioso que había decidido robarte la apatía de cada mañana. Pero, ¿qué demonios era eso? Te sacudiste la pereza como si fuera una mantita de paja y empezaste a avanzar hacia la salida de tu choza.
sonido de pasos crujientes sobre la tierra. La luz del día se hacía más intensa y el aire frío se llenaba de murmullos inquietos. Al salir, la aldea de Brackenfield parecía agitada. Las risas de los niños, normalmente suaves, cayeron en un silencio profundo. Todos miraban hacia el centro de la plaza, donde algo se cocía a fuego lento. Te acercaste indagando, solo para descubrir la razón detrás de tanto revuelo. Un grupo de soldados, viejas caras conocidas, habían regresado tras semanas. Pero no llevaban noticias de gloria y victorias. No, aquellos hombres lucían como fantasmas, cansados, sus vestiduras manchadas con el lodo de la derrota. El corazón te dio un vuelco, algo no encajaba. Silencio 2. Uno de ellos, el capitán Harold, con cicatrices que parecían contar historias propias, tomó un respiro profundo. Sus ojos infectaban la atmósfera con miedo palpable. «Te necesito», gritó, mirándote directamente. «Tendremos que unir nuestras fuerzas», continuó, como si hubiera estado en medio de una batalla, incluso en su ausencia. Pero antes de que pudieras cuestionarle, soltó una frase que heló el aire. «No son los enemigos lo que debemos temer. Hay algo más dentro de nosotros». Tu mente, siempre buscando lo absurdo en lo cotidiano, encontró lo hilarante en todo esto. Genial, ahora no solo somos soldados del rey, sino también del miedo que acecha en el agua potable. La risa se quedó atrapada en tu garganta, los murmullos se hicieron más intensos y la gente empezó a retroceder. Una sombra se cernía sobre la plaza, como un manto oscuro que cubría la esperanza. El capitán se llevó una mano a la garganta y su mirada era una mezcla de desafío y desesperación. Algunos comenzaron a murmurar sobre la plaga de las sombras, un susurro que se arrastraba de bocado en bocado, pero nadie tenía el valor de hablar con claridad. En ese instante, la tierra tembló bajo tus pies. Un zumbido sonó en la distancia. La gente comenzó a apartarse en pánico. El cielo, que antes era un gris desolador, ahora se tornó de un tono morado peculiar, como si la naturaleza misma estuviera burlándose de su existencia. Una figura emergió entre la niebla, alta y oscura, como si estuviera hecha de pesadillas. Con un gesto que era a la vez un saludo y una advertencia, extendió un dedo hacia la aldea. Todos guardaron silencio. El capitán miró hacia ti. Sus ojos reflejaban un rayo de comprensión y terror. «Es el momento de elegir», susurró mientras la figura se acercaba lentamente. «El miedo se apoderó de tu ser. ¿Elegir qué?» Justo cuando te decidías a preguntar, la figura habló con una voz profunda que reverberó en el aire. «Vine a ofrecer una elección, no a imponerla». Y así, la tierra se quedó inmóvil en un instante, con la figura antropomórfica esperando su respuesta. Te encontraste atrapado entre el eco del cuerno lejano y el silencio cargado de terror en la plaza. Un nudo se formó en tu garganta. ¿Qué harías ahora? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un secretito oscuro en Brackenfield.
La figura alta y oscura aguardaba tu respuesta, como si cada segundo fuera una eternidad. Su presencia era tal que el aire parecía espeso, y una brisa helada estremeció tus sentidos. ¿Qué elegir entre lo vano y lo aterrador? El murmullo de la multitud se había transformado en un silencio tumular. Vine a ofrecer una elección, repitió la figura, su voz resonando como un eco en una cueva. Sin embargo, justo cuando pensaste en decir algo, el capitán Harold, con ese rostro endurecido que sabía de batallas, se acercó. Sus ojos, que antes ardían con la determinación de un guerrero, ahora daban la impresión de que sus pensamientos se volvían un combate interno. La figura espectral hizo un gesto y de repente la plaza se iluminó con un resplandor pálido. Un brillo sobrenatural danzaba alrededor de las sombras y en un instante la imagen se transformó. Delante de todos emergieron recuerdos de la historia de Brackenfield, imágenes de viejos soldados con armaduras brillantes, enfrentándose a enemigos aterradores. Este pueblo fue construido sobre secretos, continuó la figura, mientras señalaba a los rostros conocidos entre la multitud. No hay gloria en la guerra, solo cenizas. ¿Cuántos de ustedes han olvidado a los que se fueron y nunca volvieron? El peso de sus palabras caló hondo, como un frío filo de acero. Un escalofrío recorrió tu espalda. Los murmullos comenzaron a resurgir entre la gente. La voz profunda les hablaba de un pacto antiguo, una unión entre los habitantes de la aldea y fuerzas oscuras que les habían ofrecido protección a cambio de algo más importante. La inquietud se instaló en el aire, como si un oscuro secreto fuera a desvelarse en cualquier momento. Las sombras que ven no son solo una amenaza externa, continuó la figura, y cada palabra resonaba como un tambor de guerra. Son el resultado de la avaricia, de decisiones erradas, de sangre derramada por la ambición. El capitán Harold, aturdido, tragó saliva. No, eso es. En un instante recordaste las historias que te contaban los ancianos sobre pactos rotos, promesas de victoria a costa de sacrificios. Ahora entendías que la verdadera guerra no solo se libraba en el campo de batalla. Miraste a tu alrededor y viste cómo algunos soldados, siempre tan valientes, escondían miradas cargadas de culpa. La figura avanzó un paso, cada movimiento revelando su esencia oscura. Ustedes han venido esperando una gran batalla, pero lo que les espera es la verdad de su historia. La plaza contuvo la respiración. Una conciencia colectiva se apoderó del grupo. El miedo, como un oscuro manto, se extendió entre las personas. Las risas de los niños parecían ecos lejanos, perdidos en la neblina de un pasado olvidado. La plaga de las sombras no solo es el monstruo fuera de sus puertas, sino también el que vive en su historia. La figura ahora se abalanzó sobre el capitán, y el silencio se drenó como agua por un desagüe. No podemos permitir que el miedo tome el control, gritaste, aunque tu voz temblaba. Pero en ese momento, la figura te miró a los ojos, y sentiste que tus propios secretos comenzaban a emerger. ¿Qué harías tú, realmente, para proteger este lugar? Y así, cuando el sol empezaba a ocultarse tras la neblina, la aldea de Brackenfield estaba al borde de un gran cambio. Un nuevo hilo de historia se tejía en su sombría tela. La figura,
se abalanzó hacia ti, y el momento de elegir no estaba muy lejos. Oye, antes de que Morfeo te atrate por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas. Secreto oscuro de Brackenfield. La figura alta y oscura te miraba fijo, como si el tiempo se hubiera detenido. Su presencia fue tal que incluso el aire parecía espeso, frío y casi ensordecedor. ¿Qué elegir? ¿La rutina de la aldea o el horror que amenaza desde dentro? La multitud, taquicárdica, no se movía, como si les hubiesen parado el corazón. Vine a ofrecer una elección, repitió la figura, su voz reverberando como un eco lejano. La tensión era tan densa que casi podías cortarla con un cuchillo de cocina. De hecho, dudabas que uno de esos cuchillos pudiera hacerle mella a la verdad que se avecinaba. El capitán Harold, el guerrero que había pasado por 1000 batallas, parecía atrapado en un laberinto de dudas. Esto no puede ser, murmuró, con los ojos llenos de terror. Pero justo en ese instante, la figura pareció sonreír, una sonrisa que helaba la sangre. En el pasado de Brackenfield hay más secretos de los que imaginan, continuó, extendiendo un dedo hacia el cielo. Su historia es un palimpsesto de guerras, pactos oscuros y traiciones. La plaga de las sombras que los acecha no proviene de fuera, sino de su propia historia. Un escalofrío recorrió tu espalda. Lo que querías era volver a barrer el suelo de la choza, en lugar de enfrentarte a un misterio que se sabía viejo como el tiempo mismo. ¿A qué se refiere?, preguntaste. Pero la figura ya no te escuchaba. Estaba absorta en sus propias palabras. Cada generación de soldados ha hecho un pacto, una promesa que han olvidado. La multitud comenzó a murmurar. Cada palabra era un eco de preguntas que nadie se atrevería a responder. Sus ancestros pactaron con lo oscuro para proteger esta aldea, pero a un alto costo. El aire se volvió pesado. Recordaste a los viejos del pueblo hablando de que la prosperidad de Brackenfield estaba siempre acompañada de sombras. Podías sentir que esas historias estaban más vivas que nunca. La figura acercó una mano y de repente se iluminó en un parpadeo. Un juego de luces danzaba en su figura etérea, iluminando las caras de tus vecinos pálidos y asustados. De pronto, un murmullo se alzó. Fue por nuestro bienestar que sacrificamos a esos que no eran dignos. Los que se fueron a la guerra y no regresaron fueron parte de un intercambio más grande. La figura fijó su mirada en el capitán. Vuelve a sentir a Zen. El tiempo ha vuelto para cobrar la deuda. El capitán retrocedió. Sus ojos reflejaban terror absoluto. Aquella verdad había vuelto a la vida como un espectro. La gente comenzó a murmurar. Los murmullos se convertían en un grito colectivo, cada uno recordando a su hermano, padre o amigo caído en la batalla. Vine a ofrecer una elección, repitió la figura. ¿Desean callar los ecos del pasado que los persiguen o continuarán alimentando este ciclo de sufrimiento? Tú te estremeciste. Aquí estabas, atrapado entre la ignorancia y la verdad. Sabías que aceptar el desafío podría significar arriesgarlo todo, pero ¿salvar a la aldea de lo que estaba por venir? Genial. Ahora la situación no solo es terrible, sino que también es histórica.
La figura avanzó un paso y las sombras a tu alrededor parecieron cobrar vida. Tu pulso aceleraba mientras el tiempo parecía desvanecerse. La figura se detuvo, expectante, y un miedo profundo se apoderó de ti. ¿Qué decidirás? En ese instante la plaza se quedó en silencio, esperando tu respuesta. La presión aumentaba, como si la tierra misma estuviera a punto de abrirse. ¿Qué harías ahora? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja. Un like es suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. La revelación en Brackenfield. La figura oscura te observaba. La tensión en el aire era casi palpable. Una brisa helada recorrió la plaza, haciendo que los cabellos de tu nuca se erizaran. ¿Qué elegir? ¿Seguir la rutina de la aldea o avanzar hacia un abismo desconocido? Pero la multitud, paralizada por el terror, parecía estar esperando una señal. Vine a ofrecer una elección, insistió la figura, sus palabras resonando como un eco antiguo. La atmósfera se tornó densa, como si el tiempo se hubiera detenido. El capitán Harold, con su rostro desgastado por las batallas, temblaba mientras su mirada se enfocaba en lo inevitable. ¿A qué secretos te refieres? Te atreviste a preguntar, la voz apenas un susurro. Brackenfield no es lo que parece. En sus entrañas hay un oscuro pacto que han olvidado. La figura hizo una pausa, como si buscara el impacto de sus palabras. Cada generación, un sacrificio debe ser ofrecido. ¿Recuerdas a los caídos en guerra? Un escalofrío recorrió tu espalda al recordar los nombres que nunca se mencionaban. Siempre los mismos, los que no regresaron, los que se perdieron en el polvo de la historia. Los soldados que han muerto no fueron solo víctimas de la batalla, sino parte de un acuerdo. La protección de la aldea ha tenido un costo alto. Vidas, promesas, secretos olvidados. La figura avanzó un paso, y las sombras en la plaza parecieron acercarse con ella. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto más debemos sacrificar? Tu voz resonó en la comparativa calma. Los murmullos comenzaron a crecer entre los aldeanos. Algunos eran escépticos, otros aterrados. Si no eligen, el ciclo se repetirá por la eternidad. La figura alzó una mano y con un movimiento sutil hizo que las sombras danzarán a su alrededor. Hoy el costo será 2 veces mayor. Existe un modo de romper el pacto, pero hay que enfrentarse a las criaturas que lo protegen, a las sombras que llevan décadas devorando a los suyos. Un silencio profundo se apoderó de la plaza. Los rostros de tus vecinos, usualmente tan seguros, mostraban angustia. La figura elevó su mirada hacia el cielo morado, como si esperara que el mundo respondiera a su revelación. ¿Quieren arriesgarse a enfrentar la verdad o desean seguir viviendo en la ignorancia? La voz resonó en cada rincón. Las sombras no son solo externas, están dentro de cada uno de ustedes, susurrando al oído, recordándoles sus miedos y sus traiciones. Un estremecimiento recorrió tu ser. ¿Qué harías tú? ¿Aceptar el reto o mantener la comodidad dolorosa de la rutina? Pero antes de que pudieras procesar la magnitud de la decisión, un estruendo tembloroso hizo que el suelo se moviera bajo tus pies.
Es hora de decidir, dijo la figura con un tono grave. En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un niño, señalando algo en el cielo tormentoso. Una sombra vasta y oscura se acercaba rápidamente a la aldea, devorando la luz. Tu corazón se detuvo. ¿Era esa la plaga de las sombras que habían mencionado? Y mientras la multitud se dispersaba en un grito de pánico, tú te encontraste atrapado en la encrucijada, la figura oscura ante ti, la realidad retumbando a tu alrededor. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. En Brackenfield, la verdad oscura se revela. La sombra ante ti se acercaba lentamente, como si se divirtiera con tu horror. El aire se tornaba denso y el eco del grito del niño resonaba en tus oídos. ¿Qué era eso que venía? La figura parecía disfrutar del terror que había sembrado en la plaza. Sus ojos carecían de piedad. Vine a ofrecer una elección, reiteró, intensificando la presión en el ambiente. La multitud estaba en calma, incapaz de moverse, como si todas las decisiones fueran de inmediato relegadas a un futuro incierto. Pero la sombra no estaba ahí solo para ofrecer pregunta. Estaba allí para revelar verdades enterradas. En este lugar han vivido en la ignorancia por demasiado tiempo, continuó la figura, dejando que sus palabras se asentaran como piedras en un estanque. Brackenfield fue fundado sobre una traición, un pacto con la oscuridad del que ustedes son parte, y no solo por orgullo, sino por elección. En ese momento, los murmullos aumentaron en intensidad. La figura daba un paso más, evidenciando su imponente estatura. ¿Acaso no se han preguntado por qué los soldados que regresan son siempre menos? ¿Por qué sus hermanos y padres se desvanecen en el humo de la guerra? Un escalofrío recorrió tu espalda. Recordaste sus rostros del pasado, aquellos que partieron con promesas de gloria. Su ausencia era una constante en la vida de Brackenfield. Todo tiene un costo, prosiguió. Era un sacrificio por la longevidad de la aldea, y ustedes están a punto de enfrentar la verdad detrás de ello. En un instante, la figura extendió una mano, y una imagen se formó ante ti, la escena del sacrificio en la antigua Brackenfield, donde un grupo de guerreros entregaba a uno de su propia sangre al altar de una deidad oscura. Un alarido colectivo recorrió la plaza. No, eso no podía ser real, pero el terror en el rostro de los adultos decía lo contrario. Su historia está marcada por una elección, una que se ha repetido cada generación, afirmó, su voz resonando entre los murmullos. Los caídos no son solo soldados, son las recompensas que ha exigido su pacto. Para mantener su tranquilidad, ¿qué han sacrificado de verdad? Tu corazón se aceleró al vislumbrar la implicación. Los sacrificios que se mencionan no eran solo enemigos, eran ustedes, eran sus hijos, pero nadie recuerda. Primero,
la lealtad al rey, luego al miedo que acecha en la oscuridad. Las sombras se retorcieron, y el pánico en los rostros de la multitud era palpable. La brisa se tornó más fría, como si el aire supiera de la traición que acunaban en sus corazones. La figura avanzó un paso. Ese es el verdadero horror, el secreto que los ha mantenido unidos, el miedo a perder lo que nunca tuvieron. De pronto, un rayo iluminó el cielo morado, y un estruendo llenó la plaza. La sombra que antes era un simple gélido susurro, ahora era un monstruo en el horizonte, devorando la luz. El caos estalló. Gritos se mezclaron con llanto infantil. Aún aturdido por la revelación, te diste cuenta de que la figura no estaba solo observando. Había llegado a cobrarse el último resto de su deuda. Hoy deben decidir. ¿Romperán el pacto y dejarán de alimentarlo? Su mirada era intensa, pero había un destello de expectativa. O bien, aceptarán el nuevo sacrificio. Las palabras colgaron en el aire, pesadas y amenazantes. La multitud se dispersó, y el pánico hizo mella en sus decisiones. ¿Estabas listo para detener este horror? Te encontraste envuelto en la última encrucijada. El ciclo podría romperse o tu destino estaría sellado en la oscuridad. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigue suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave, como una almohada. Cuéntame en comentarios. ¿Desde dónde nos escuchas y qué hora es? Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. La encrucijada en Brackenfield. La sombra ante ti avanzaba y tu respiración se volvía más entrecortada. Cada palabra de aquella figura resonaba en tus oídos como un eco distante. ¿Qué decidir? ¿Tras el miedo o enfrentarse a una verdad olvidada? La multitud parecía haberse congelado, aturdida por la inminente revelación. Vine a ofrecer una elección, repitió. Cada sílaba un recordatorio escalofriante de las decisiones que habían llevado a Brackenfield a su destino. La atmósfera cargada de miedo y expectativa se hacía cada vez más densa. Había algo más en juego que las simples sombras que acechaban la aldea. Sus padres, sus ancestros, hicieron un pacto, y la sangre de aquellos sacrificios aún fluye en sus venas. Continuó la figura, su voz envolvente. Un escalofrío te recorrió. No solo era la brisa helada que soplaba desde el bosque. Estás atado a esto, igual que ellos. Un susurro excesivo se levantó entre la multitud, mientras las dudas se convertían en murmullos. Alguien gritó, «¡No puedo creerlo!». La figura osciló, como si disfrutara de la confusión, y lo que parecía ser un juego de sombras comenzó a hacerse realidad. En ese instante una brisa revivida sopló desde la colina, trayendo consigo un aroma familiar, el olor del barro mojado y la hierba fresca. Pero nada en Brackenfield era tan simple. Esa fragancia era un recordatorio de una escena del pasado, del sacrificio que había sellado la suerte del pueblo. Brackenfield no ha sido solo un lugar de guerra. Ha sido un altar, un punto de encuentro entre la luz y la oscuridad, dijo la figura, su voz aumentando de intensidad. Aquellos que cayeron lo hicieron ferozmente, pero ustedes, los que aún están aquí, han olvidado su deuda. El capitán Harold, antes soñado como el líder heroico, ahora parecía un niño asustado frente al monstruo que había ayudado a crear.
Su mirada perdida reflejaba terror y desesperanza. Ante la realidad, sus pasadas victorias eran solo ecos de una melodía triste. Mientras la figura se acercaba, los rostros a tu alrededor mostraban una mezcla de incredulidad y aceptación. Todos sabían que las sombras no eran solo un aviso en la penumbra. Eran parte del paisaje. La figura, con una sonrisa oscura, continuaba hablando de pactos rotos, traiciones olvidadas y cómo Brackenfield había prosperado a expensas de aquellos que ya no estaban. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un trueno estalló en el cielo apocalíptico. Un destello de luz iluminó la plaza, y en ese instante de claridad, las sombras comenzaron a retorcerse y a tomar forma detrás de la figura. Eran los rostros de aquellos que habían sido sacrificados, emergiendo de la oscuridad que una vez había tenido sentido. Tu pulso se aceleró. Es posible que la solución esté tan cerca. Un asentimiento común recorrió a la multitud, pero antes de que alguien pudiera gritar o aplaudir la idea, un grito estéril cortó el aire. «¡Hazlo ahora!». La figura se volvió hacia ti, fijando su mirada intensa, casi esperanzadora. «Esta es la oportunidad. Rompe el ciclo. ¿Estás listo para cambiarlo todo?». La bruma se espesó a tu alrededor. Las miradas se enfocaron en ti y el momento se estiró como un chicle mal masticado. Eran sus esperanzas, sus vidas, sus futuros lo que estaba en juego. El caos y la calma se entrelazaron en un solo instante tenso. Tu mente se llenó de preguntas, pero una en particular resonaba con el eco de la figura. ¿Qué harías ahora? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigue suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas. Historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El secreto oscuro en la quietud de Brackenfield. La figura sombría se acercaba y el aire alrededor se volvía más denso. Un nudo se formó en tu garganta mientras las preguntas se agolpaban en tu mente. ¿Qué elegir? ¿Retroceder a la ignorancia o desafiar lo que no comprendes? La multitud parecía atrapada en un hechizo, mirándote a ti como si fueras la clave para desatar lo que se avecinaba. «Vine a ofrecer una elección», insistió, sus palabras reverberando como un eco en las piedras antiguas del pueblo. Cada mirada de tus vecinos se sentía como un peso sobre tus hombros. Las sombras no solo acechaban desde el exterior, sino que estaban incrustadas en la historia misma de Brackenfield. De repente, el cielo se oscureció. Un rayo cruzó la distancia entre el firmamento y la tierra, iluminando brevemente la plaza. Fue en ese momento que lo viste, una figura familiar entre las sombras, un anciano de la aldea que había desaparecido hacía años. Era el viejo Tomás, conocido por sus extrañas historias y su risa a medio camino entre la locura y la sabiduría. No, no es lo que piensan. La figura espectral retrocedió, como si una bombilla se hubiera apagado rápidamente. Tomás tenía razón, él siempre supo. De repente, todo cobró sentido. El sacrificio de los hombres caídos no era solo un intercambio, era un ciclo interminable, una trampa en la que se habían dejado atrapar.
La multitud murmuró, sin saber si creer o no. Tommy había advertido sobre las sombras y los secretos malditos que acechaban en el bosque. Siempre parecía ser considerado un loco, pero allí estaba, a la vista de todos, y no solo eso, parecía más vivo que nunca. «Les he traído un regalo», continuó, su voz resonando como un eco entre las sombras que se retorcían en la plaza. La plaga de las sombras no es solo una maldición, es una manifestación de sus propios miedos, de sus rencores enterrados, un reflejo de ellos mismos. El pánico se apoderó de ti. ¿Cómo era posible que todo el horror que habían vivido fuera un eco de sus propias decisiones? La figura alta y oscura pareció fortalecerse, alimentándose de la confusión a su alrededor. ¿Era Tomás un traidor o un salvador camuflado? Las campanas de la aldea comenzaron a sonar, un llamado a la acción que resonaba en cada rincón. Sin embargo, lo que realmente capturó tu atención fue el brillo en los ojos del anciano. Un fuego ardiente, como si la verdad finalmente estuviera en sus manos. Cada uno de ustedes tiene una sombra, una verdad que no quieren enfrentar, dijo, dirigiéndose a la multitud. Su voz sonaba clara como el agua, pero llena de advertencias. Dejen de buscar la salvación en el exterior. Mírense a sí mismos. ¿Quién de ustedes estará dispuesto a enfrentar su oscuridad? Tomás extendió la mano hacia ti. Su mirada te atrapó en un abrazo metafórico. ¿Qué harías realmente para romper la maldición? La presión en el aire se volvía casi insoportable. Ya no se trataba solo de Brackenfield. Era un llamado a reconciliarse con una parte olvidada de sí mismos. «Decidan», gritó la figura, adivinando tus dudas. Pero antes de que pudieras responder, un grito desgarrador resonó de nuevo en el cielo. Una sombra aún más oscura se cernía sobre todos. Tu corazón se detuvo. Las sombras nunca habían sido solo el eco de héroes caídos, sino un reflejo de lo que todos habían olvidado. La figura se abalanzó hacia ti y el destino del pueblo pendía de un hilo. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El secreto oscuro de la quietud en Brackenfield. La figura sombría avanzaba y el aire se volvía cada vez más denso. El nudo en tu garganta se apretaba mientras las preguntas inundaban tu mente. ¿Qué elegir? ¿Retroceder a la ignorancia o desafiar lo desconocido? La multitud permanecía paralizada, como una carga pesada en tus hombros. Vine a ofrecer una elección, insistió, su voz resonando como un eco en la historia mezclada de Brackenfield. Los rostros de tus vecinos te miraban, buscando respuestas en tus ojos. Las sombras eran ahora una parte intrínseca de su ser. De pronto, un trueno retumbó en el cielo, y una sombra aún más oscura comenzó a descender, devorando la luz que quedaba. El eco del grito del niño resonaba en tus oídos, haciendo que el suelo bajo tus pies temblara. ¿Era esta la plaga de las sombras? ¿Quién de ustedes está listo para enfrentar su oscuridad? La figura apuntaba a cada uno, como si supiera que detrás de esa fachada de bravura
había miedos profundamente arraigados. Tu corazón latía con fuerza. La verdad era perturbadora. ¿Qué harías tú? Entonces, en medio de la confusión y el caos, la sombra delineó una figura familiar. La bruma comenzó a despejarse y allí estaba, el viejo Tomás, renacido de entre los secretos del pueblo. Pero había algo inquietante en su mirada. No era solo un anciano más, sino alguien que había estado más cerca de lo que todos creían. «Él les trae la verdad que temen», exclamó la figura oscura, mientras los murmullos crecían alrededor. «Su pacto no es solo con las sombras, sino con aquellos que han estado buscando el poder en silencio. La verdadera plaga de Brackenfield son ustedes mismos». Las palabras golpearon como un rayo. La multitud se estremeció. ¿Qué quería decir con ustedes mismos? «No, no es lo que piensan». El viejo Tomás intervino con una voz temblorosa. Incluso él parecía desorientado. «He tratado de avisarles de que aquellos que han regresado no son héroes. Son la tragedia misma de sus propias elecciones». La confusión reinaba y la tensión crecía. Los rostros de quienes alguna vez fueron valientes guerreros mostraban ahora temor. El capitán Harold, con su mirada perdida, finalmente pareció darse cuenta de que la historia de Gloria había sido un engaño. Justo como el viejo Tomás había dicho, ustedes han estado buscando riquezas, gloria, y todo lo que esto ha traído es el sacrificio de aquellos que pensaban que estaban a salvo, continuó Tomás. La verdadera razón de su sufrimiento proviene de los errores que jamás han querido enfrentar. La oscuridad que acecha está dentro de cada uno de ustedes. Una risa nerviosa brotó entre la multitud, pero el murmullo se sofocó rápidamente. La sombra ante ti se retorcía, absorbiendo el miedo y la incredulidad. ¿Acaso no se han preguntado por qué son siempre menos los que regresan de la guerra? Resonó la figura. Es un ciclo que han alimentado y durante generaciones han olvidado. Una sombra familiar emergió en tu mente. La aldea había prosperado a través del sacrificio y las decisiones cuestionables. Murmullos de terror y asombro llenaron el aire. Tomás alzó la mano. Hoy, en lugar de continuar el ciclo, deben enfrentarse a la historia que intentaron enterrar, antes de que pudieras asimilar lo que esto significaba. Un destello de luz rasgó el cielo. En ese instante, las sombras comenzaron a retorcerse, tomando la forma de aquellos que habían desaparecido. Eran los rostros de los sacrificios olvidados, sus miradas cargadas de dolor. Tu pulso se aceleró. Sabías que sería un gran desenlace, pero cuando las sombras alzaron la mirada hacia ti, el suelo comenzó a temblar. «El momento ha llegado», murmuró la figura sombría. Te encontraste atrapado con tu decisión. La presión aumentaba a tu alrededor. ¿Podrías romper el ciclo de horror o te arriesgarías a perder todo lo que conocías? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias. Para dormir, aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. La figura sombría parecía disfrutar de la tensión en el aire. Te encontraste en medio de un torbellino de emociones.
mientras la multitud expectante aguardaba tu decisión. ¿Romper el ciclo o continuar con esta vida mediocre? ¿Qué elegirás?, insistió la sombra, su voz profunda, haciendo eco en la plaza como un tambor de guerra. Miraste a tu alrededor y viste la mezcla de miedo y esperanza en los rostros de tus vecinos, aquellos que habían sufrido y llegado tan lejos. Tras cada mirada se escondían historias de sacrificios perdidos y sueños olvidados. Apreté los ojos, recordando a los que faltaban, a los que habían pagado el precio. El tiempo se detuvo por un instante. El caos afuera palpitaba en una segunda guerra, pero dentro de ti se gestaba solo un eco de verdad. Entonces, en un ataque de valentía, levantaste la voz. No más sacrificios. Estamos cansados de vivir bajo el peso de secretos que no son nuestros. El capitán Harold, quien había asumido el rol de héroe, pareció cobrar vida ante tus palabras. En un susurro resonante, unió su voz a la tuya. La verdad puede ser aterradora, pero es nuestra historia. Debemos enfrentarlo juntos. Los murmullos de la multitud se transformaron en un coro de acuerdo a medida que tu determinación se esparcía como fuego en la paja. La figura oscura se abalanzó hacia adelante, pero los rostros de los aldeanos reflejaban una mezcla de furia y fuerza. La sombra se detuvo. ¿Por qué luchar contra su destino?, inquirió, alzando una ceja como si estuviera evaluando el poder colectivo del pueblo. Porque nuestro destino lo forjamos nosotros, proclamaste, sintiendo que la energía crecía como un viento. Fresco. Sentías que los habitantes de Brackenfield se unían, reconociendo su potencial. Un nuevo amanecer llegó acompañado de un eco poderoso. La solidaridad podía vencer la oscuridad. Y así fue, en un instante sublime, la verdad reventó el vaso de la ignorancia y la oscuridad se desterró finalmente. Los ecos de antaño se desvanecieron, mientras los antiguos sacrificios encontraban paz. Al unísono, los aldeanos repitieron: «Por aquellos que perdimos, somos libres». La plaza vibró con una energía renovada. A medida que los últimos destellos de sombra se desvanecían, una brisa suave acarició tus mejillas. Ya no eras un soldado cansado, sino un portador de una nueva esperanza. Un susurro de risas infantiles se escuchó detrás de ti, una señal de que Brackenfield renacía. Mientras te mirabas a ti mismo, recordaste que incluso en medio del horror hay un poco de ligereza. La vida, aunque ardua, empezaba a parecer un poco más brillante. Aunque el pasado dejó huellas, la comunidad se había levantado sobre las ruinas, prometiendo seguir adelante. Pero en medio de esa euforia renovada, cuando los aldeanos empezaron a aturdirse con palabras de esperanza, un silencioso eco de advertencia pervivió en el aire. ¿Acaso podrían volver a caer? La pregunta flotaba, como un susurro en la brisa, o quizás estaba destinada a ser una sombra que nunca desaparecería del todo. Oye, antes de que te duermas y el cansancio te atrape, debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las siguientes historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más almas se encuentren en esta historia.
Inunde la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo para compartir este video con 5 amigos que necesiten escuchar este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.